equipos del área, de la misma zona que hubo el terremoto. Mira, de 7.0 fue José el terremoto. O sea, fue Sí. un Ujú. asunto fuerte. No, la verdad que fue muy difícil inclusive para los peloteros volver a jugar. Tenían que mantenerse en forma también, porque no podían perder la forma. Solamente se habían jugado 2 juegos, el tercero no había iniciado, hasta que ya finalmente se pudo celebrar y ahí entonces honrando a todas esas personas los militares, ¿verdad? Que se fajaron para ayudar a tantas personas en ese momento tan difícil. Entonces los reconocieron y realizaron el lanzamiento de la primera bola. Sí, lastimoso eso de que Oakland con ese equipazo y que la única serie mundial que ellos pudieron ganar se vea limitada por este tema de no poder celebrar por un tema del terremoto. El año que por fin logra esa estructura de manera sólida ganar, porque ellos prácticamente le pasaron por encima a los gigantes. Se vieron muy superiores los Atléticos de que arrancó la serie a este conjunto de los gigantes. Terminó siendo el más valioso Dave Stewart, que ganó esos 2 partidos de la Serie Mundial, pero de todas formas, Canseco se destacó, porque tú sabes que los primeros 2 juegos fueron cerrados, pero ya después, el primero terminó 5-0, después 5-1, el otro 13-7, se dieron muchos palos, que parece que los que perdieron la forma fueron los lanzadores, porque los bateadores no la perdieron, porque siguieron bateando muchísimo. Y después el otro terminó 9-6. Así que se dieron muchos palos. Dave Henderson batió por encima de 400. Ricky Henderson otra vez. Bueno, Ricky batió 474. Lo que pasa es que ya lo que hizo Stewart le, le dieron el premio a él de más valioso, pero Ricky Henderson, que ya había sido el MVP de la serie campeonato, también pudo haber ganado en esa serie mundial donde acabaron con ese picheo de San Francisco, que tenía a Scott Garrels, que fue el líder en efectividad en esa temporada. Bueno, fue un lanzador que brilló en esos primeros años, pero ya después pasó desapercibido. Estaba Rick Rochelle, que ya era un lanzador más veterano, Don Robinson. No era un asunto del otro mundo tampoco esa rotación que tenía el equipo de San Francisco. Es el dirigente Roger Cray, era el manager de los Gigantes en ese año de 1989. Sí, un poquito de incertidumbre. Mira Mega Overfield. y estaba José Uribe González también, en ese equipo de San Francisco. Sí, pero me llamó la atención a Overfield, el que dirigió al escogido, Sí, que en pasó por ahí. Overfeld. Está Stewart, que estaba, como tú dices, tuvo el chance de lanzar varias veces en la serie, y entonces ahí dicen, ponían los titulares, los gigantes tienen chance como de cambiar la historia, pero que con esta maquinaria usted caer debajo 0-3 era difícil, tú puedes levantarte ante un equipo con tantas herramientas, con tantos jugadores, con tanto potencial para hacerte daño, porque no solamente era que tenían varios pitchers buenos, era también un equipo como tú has señalado, con un arsenal que cualquiera de esos tipos te daba un palo, si no te daban el palo se te envasaba este señor Ricky Henderson, te robaba la segunda, a un descuido te metía en tercera, con cualquier cosita te anotaba, o sea, era un equipo que lo tenía todo prácticamente ese equipo de Oakland. ¿No? Y entonces, que Dave Stewart abre el primer juego en una serie mundial normal, le hubiera tocado un quinto juego, entonces tú lo tienes otra vez en un tercer partido. Imagínate lo difícil que fue para San Francisco, y entonces él y Mike Moore y el resto, lograron entonces detener a los principales bateadores de los Gigantes, en el caso de Kevin Mitchell y también de Will Clark, que eran los principales. Ahí estaba, ya vimos a Overfeld, estaba Uribe González, estaba Robbie Thompson, que era el intermedista de ese equipo de San Francisco, pero definitivamente que no salían, no se parecían esos dos equipos ya en esa serie mundial. Podemos decir entonces, José, que en ese tiempo el principal jugador de República Dominicana era George Bell, quizás ahí batallando con Pedro Guerrero. Después tendremos que pensar en Tony Fernández, por ahí era que andaba el asunto en ese Sí, tiempo. y Julio Franco también. Ah, Julio bueno, sí, Franco que Julio era, Franco, que ya se había destacado, eran de los sí, principales jugadores entonces de la Grandes Ligas. Óyeme, mirándolo así, prácticamente todo de San Pedro en ese momento. sí, pero sobre todo la guerra era el pleito entre Bell y Pedro, y las comparaciones que siempre se hacían entre ellos dos de cuál era
era mejor pelotero. Tú sabes que a la gente le gusta eso, toda la vida eso ha existido. No es ahora que la gente que viene que cuál es mejor, que Manny Ramírez, Albert Pujol, que Pedro Marichal. No, era de esa época, esa era la comparación de cuál era mejor de Pedro y Jorge Bel, por lo menos de lo que yo recuerdo, ¿verdad? Porque puede ser que más para atrás también tenían. Lo que pasa es que cuando Marichal no había otro como Marichal. Bueno, fíjate que a Marichal hay que compararlo con Pedro, no con. A Marichal nunca se le comparó ni con Mario Soto, ni Joaquín Andújar, ni José Ríos, que yo sepa, ¿verdad? Que yo no recuerdo que en esa época lo comparaban. Esos eran los principales. Bueno, ahí menciona Carlos Cruz a Cesarín Jerónimo. Lo que pasa es que Cesarín, que fue miembro de esa maquinaria roja, que ganó 4 guantes de oro, él se destacaba más por su defensa. No era ese gran bateador que lo fue aquí en la Liga Dominicana. Él en Grandes Ligas no fue ese bateador que ya aquí en la Liga Dominicana sí fue uno de los más difíciles.